Bueno, buenas noches. El día de hoy les voy a hablar acerca de la validación de modelos de simulación y aparte de eso les voy a hablar acerca de mi experiencia como gerente de mi propia droguería. Eh, Como introducción les voy a hablar acerca de la importancia de la validación del modelo de sistema, del modelo de simulación para nosotros como ingenieros. Eh, eh, Es muy importante ya que esta nos ayuda a simular, a analizar el sistema complejo sin afectar su operación en la operación real. Además, el objetivo es demostrar cómo se puede garantizar la confiabilidad de un modelo para la toma de decisiones operativas. Pero ¿qué es realmente un modelo de sistema de simulación? No es más que la representación simplificada de una realidad, cosa que nos permite entender, predecir y tomar decisiones. Un ejemplo de ello es el que le trae esta noche acerca de mi droguería, como es el caso de determinar la cantidad óptima de medicamentos que debo pedir yo por semana. Entonces, el modelo de simulación lo que hace es determinar, como les dije, analizar un sistema complejo sin afectar la operación real de mi droguería. Pero ¿por qué verificar y validar un modelo? Cuando hablamos de verificar un modelo, significa asegurar, asegurarnos de que esté bien construido, que no tenga errores ni en la lógica ni en la programación. Y cuando hablamos de validar, en cambio nos hacemos referencia al comportamiento de la realidad del modelo en la vida real, cómo se comporta el modelo versus la realidad. Si yo no verifico ni valido el modelo, podría incurrir en resultados erróneos en la toma de decisiones que afecten mis ventas y que provoquen escasez de medicamentos en mi inventario. Ya vemos la importancia de, de la, de la validación y la verificación. Hablemos un poco más acerca de lo que es la validación. Esta nos permite evaluar la representación adecuada de la realidad, realizando una comparación de resultados reales versus resultados simulados, aplicando técnicas, ya sea de juicio de expertos, pruebas de chi cuadrado o análisis de sensibilidad, etcétera. ¿Qué diferencia hay entre la verificación y la validación? Que la verificación, como ya les dije, está encaminada a la construcción del modelo. Y la validación es más que todo la representación correcta del sistema con respecto a la realidad. Ambas son necesarias para la confiabilidad del modelo. Ahora sí pasemos a lo que sería la aplicación en, en mi farmacia como tal. Bueno, supongamos que yo quiero saber cuántas cajas de ibuprofeno necesito yo al final de la semana o pedir semanalmente. El modelo de simulación me indica que normalmente me sobran 10 cajas al final de la semana, pero yo en la realidad, como conozco la operación, sé que al final de la semana quedamos cortos con respecto al ibuprofeno. Entonces, como yo conozco la operación, me doy cuenta de que el modelo tiene errores, ya sea en la lógica de atención del cliente o puede ser en el cálculo de la demanda. Entonces, yo entro a ajustar los parámetros o a corregir la forma en la cual se contabiliza la demanda diaria. En ese simple ejemplo vemos la importancia del conocimiento del sistema. Aquí entra mi experiencia como gerente o como experto en esta situación, ya que al yo conocer el modelo,
yo sé el funcionamiento real de la droguería, puedo determinar el error y por eso puedo validar. Por eso es importante y clave la validación del modelo, dado que una persona que no conoce el funcionamiento real de la droguería o del sistema puede incurrir en errores graves. Ahora sí podemos pasar a lo que sería la validación con estadística. Una herramienta muy útil para validar el modelo es la prueba del chi cuadrado, que este se usa generalmente para comparar los resultados del modelo con datos reales. Si los resultados son parecidos y no hay diferencias significativas, entonces se puede confiar en que el modelo refleja correctamente mi operación. Es importante determinar también las diferentes etapas de los modelos en la simulación. Yo lo apliqué aquí a mi farmacia o mi droguería. Como primera instancia de la etapa o primer paso, identifico el problema. Para mi caso, para mi ejemplo, es la falta de medicamentos. Luego delimito el sistema, recojo todos los datos, formulo y construyo el modelo y empiezo a verificar. Una vez verificado, valido con los datos reales, luego diseño los experimentos y ejecuto las corridas para así predecir los diferentes escenarios y finalmente interpreto los datos o los resultados y los documentos para así hacer mis mejoras futuras. Ya como reflexión final, puedo darme cuenta de que la simulación es una herramienta fundamental para mi droguería, ya que me permite anticiparme a problemas y planificarme mejor, evitando excesos como escasez de medicamentos y mejorando así la experiencia en la atención a mi cliente. Además, con base en lo me ayuda a tomar decisiones con base en datos reales y no solo en mi intuición. Muchas gracias. Continuamos con la validación del método de simulación. La validación de un modelo de simulación es el proceso de recabar evidencia para generar confianza en que el modelo computacional reproduce con suficiente fidelidad el comportamiento del sistema real en su dominio de aplicabilidad. En otras palabras, quiere decir que se busca demostrar que el modelo es una representación precisa del sistema real con respecto a los objetivos de la solución. La validación se define formalmente como la justificación de que un modelo computarizado, dentro de su dominio de aplicabilidad, posee un rango de precisión satisfactorio consistente con la aplicación prevista del modelo. Un modelo solo debe desarrollarse para un propósito específico y validarse con respecto a ese propósito concreto. Esto implica identificar las variables de interés del sistema, por ejemplo, los tiempos de espera, tiempos en sistema, número en cola, utilización de recursos y definir rangos aceptables para sus salidas, por ejemplo. Pueden compararse el tiempo medio que un trabajo pasa en el sistema y la utilización promedio de cada recurso, evaluando si las medias y varianzas simuladas concuerdan con las observadas. En la práctica, la validación opera dentro de un dominio de condiciones experimentales. Un modelo puede ser válido bajo ciertos escenarios, salidas dentro del rango aceptable y no válido bajo otros. El propósito de validar es dar credibilidad al modelo y asegurar que sus resultados sean útiles para la toma de decisiones. Una validación exitosa genera confianza en el modelo, mientras que una discrepancia detectada obliga a revisar los supuestos o ajustar parámetros. Métodos de validación. Para determinar si el modelo representa bien el sistema real se emplean múltiples métodos complementarios. Los principales son: primero, comparación con datos históricos o de campo. Se ejecuta la simulación con entradas basadas en datos reales y se confrontan las salidas con las observadas. Esto puede hacerse de forma directa o estadística. Por ejemplo, se comparan las medias, varianzas o distribuciones de métricas clave como tiempos, colas, etc. entre simulación y datos históricos. Se emplean pruebas de hipótesis, por ejemplo, t-student o intervalos de confianza para evaluar si las diferencias son estadísticamente significativas.
Un resultado típico es que las medias simuladas y las observadas no difieren significativamente, por lo que la discrepancia está dentro de lo esperado. La comparación numérica puede cubrir medidas puntuales como medias, percentiles y sumarios completos de la salida del modelo. Segundo, métodos estadísticos de comparación. Además del t-test, se usan otros enfoques estadísticos. Por ejemplo, se puede usar la prueba de bondad de ajuste de Kolmogorov-Smirnov para distribución de tiempos o cálculos de root mean, square error y error porcentual. El análisis estadístico formal incluye construir intervalos de confianza de las métricas simuladas y verificar que los valores reales caen dentro de ellos. Sargent destaca que si las variables de interés son aleatorias, sus medidas y varianzas suelen ser lo primero que se compara para juzgar la validez del modelo. Tercero, validación gráfica. Se contrastan visualmente la salida del modelo y los datos reales mediante gráficos. Por ejemplo, se superponen histogramas o diagramas de caja de las métricas clave. Se trazan gráficos de tendencias o gráficos de dispersión. Estos gráficos permiten ver diferencias en forma de la distribución completa. En la práctica, cuando los supuestos estadísticos son débiles o los datos son escasos, la evaluación visual suele ser la forma más común de validación operacional. Por ejemplo, Sargent muestra en un estudio hospitalario histograma y diagrama de caja comparativos entre sistema real y modelo. Seguimos con el juicio de expertos. Involucra que especialistas del dominio evalúen el modelo. Los expertos revisan la lógica del modelo y los resultados globales para determinar si tienen sentido, basándose en su conocimiento del sistema real. Si los expertos coinciden en que el comportamiento simulado es razonable, esto aporta credibilidad. Sin embargo, esta validación subjetiva puede ser costosa, ya que requiere tiempo de los expertos y no siempre garantiza precisión numérica. Aún así, en ausencia de datos completos o para sistemas nuevos, el juicio de expertos es una validación inicial aceptada. Por último, tenemos la prueba de sensibilidad y casos extremos. Aunque no garantizan por sí sola la validez, son útiles para verificar la coherencia del modelo. Por ejemplo, cambiar drásticamente parámetros de entrada o usar valores determinísticos permite observar si el modelo responde en forma esperada. Sargent recomienda aprobar el modelo bajo condiciones límite y variar parámetros críticos para detectar errores lógicos. En la literatura se advierte que, aunque el análisis de sensibilidad revela tendencias, no basta para validar un modelo. Debe combinarse con los métodos anteriores. Continuamos con las métricas claves de desempeño. Un elemento crítico de la validación es definir qué medir. Deben seleccionarse las métricas de desempeño más relevantes del sistema, con las variables de interés. Por ejemplo, pueden incluirse tiempo en sistema, espera más servicio, promedio y su distribución, tiempo de espera en cola promedio, throughput o rendimiento global, tasa de salida de unidades, la utilización de recursos, porcentaje de tiempo ocupados, la longitud de la cola promedio y otras métricas según el contexto, como niveles de inventario, probabilidad de bloqueo, etc. Estas métricas clave definen si el modelo está capturando el comportamiento deseado. Sargent enfatiza que si las variables de interés son aleatorias, sus medias y varianzas son las que típicamente se usan para juzgar la validez del modelo. Por lo tanto, para cada métrica se debe conocer su valor en el sistema real, ya sea histórico o por observación, y compararlo con el obtenido en la simulación. La validación exige que las salidas simuladas coincidan con las observadas dentro del rango aceptable. Por ejemplo, que la utilización simulada de un recurso esté dentro de los límites tolerados respecto a la real. Es importante recabar intervalos de confianza o desviaciones estándar de las métricas simuladas para evaluar cuantitativamente la incertidumbre del modelo. Por último, presentaré un ejemplo ilustrativo. Consideremos el siguiente caso simplificado de validación. Se simula un pequeño centro de atención, por ejemplo un call center, y se dispone de datos reales de operación. Los resultados comparativos podrían resumirse así. El tiempo medio en sistema, el real, sería de 20 minutos con una desviación estándar de 5. La simulación nos arrojaría 21 minutos con un intervalo de confianza de 95%, o sea, entre 19 y 23 minutos. La utilización del servidor real sería de 0.85 y la simulación de 0.83, con el intervalo de confianza sería de entre 0.8 y 0.86. El tiempo medio en cola sería de 5 minutos real y la simulación de 6 minutos. La longitud media de cola, la real, sería de 3 clientes y la simulación de 2.8 clientes. Los valores simulados coinciden muy cerca de los valores reales en las métricas clave. Por ejemplo, la diferencia entre 20 y 21 minutos el tiempo de sistema no es estadísticamente significativa. Las medias difieren menos de la desviación típica. Asimismo, los histogramas de tiempo en sistema para datos reales y simulados se superponen cualitativamente. En este ejemplo, la validación se consideraría satisfactoria. El modelo reproduce con precisión las métricas operativas registradas y de hecho la mayoría de la literatura coincide en que la concordancia de medias y varianzas entre simulación y realidad es criterio principal para acreditar un modelo. Si por el contrario hubiera discrepancias notorias, se investigaría. Quizás hay datos de entrada mal estimados
o suposiciones incorrectas. La validación es iterativa. Si el modelo no pasa las pruebas, ya sea gráfica o estadística, se ajusta y se vuelve a validar. Diseño de corridas y análisis estadístico de salida. ¿Por qué no basta con una sola corrida de simulación? Una sola corrida de simulación no es suficiente debido a la variabilidad inherente a los sistemas modelados, como el tiempo aleatorio, las averías, las demandas fluctuantes, entre otras. Una única ejecución solo muestra un posible resultado que podría ser atípico y no representar al comportamiento prometido a largo plazo. Lo mejor sería realizar múltiples corridas, ya que estas proporcionan una muestra de los posibles resultados, lo que permite estimar el rendimiento promedio, ya que esto nos ayuda a que el sistema sea una manera más precisa, evaluar la variabilidad, que sería del rendimiento crucial para evaluar riesgos y confiabilidad. Construir intervalos de confianza para las métricas del rendimiento. Y por último, realizar análisis de sensibilidad para entender cómo los cambios en las entradas afectan el sistema. Para esto es esencial los múltiples corridos, ya que ofrecen una comprensión más robusta y confiable del sistema que una única ejecución. Como primer enfoque tenemos corridas múltiples independientes, ya que estas nos ayudan a ejecutar la simulación varias veces con diferentes secuencias aleatorias, como lo decía anteriormente, comenzando desde el mismo estado inicial, ya que esto nos permite un análisis estadístico robusto. Estima el estado estacionario y la variabilidad directamente, pero es computacionalmente costoso. Como característica de esta tenemos el utilizar diferentes secuencias de números aleatorias en cada corrido, ya que esto nos ayuda a asegurar la independencia estadística. Como una ventaja sería que nos permite una estimación directa de la variabilidad del rendimiento del sistema entre diferentes ejecuciones. Como desventaja puede ser costoso en términos de tiempo de cómputo al requerir múltiples ejecuciones completas. Como segundo enfoque tenemos la corrida única, larga con warm up, ya que esta nos ayuda a ejecutar la simulación una vez por un periodo largo, descartando un periodo inicial que sería el de calentamiento. El más eficiente computacionalmente y útil para sistemas complejos, pero no ofrece una estimación directa de la variabilidad de ejecuciones y requiere una cuidadosa determinación del proceso de calentamiento. Como característica, esta nos ayuda a emplear una única secuencia larga de números aleatorios y descarta un periodo inicial de calentamiento. Como ventaja, ella generalmente requiere menos tiempo de cómputo en comparación con la anterior. Y una desventaja sería que no proporciona una estimación directa de la variabilidad que se observa entre diferentes ejecuciones del sistema. Bueno, como primer punto tenemos el número de corridas, o también se conoce como réplicas, en el cual una réplica es una ejecución completa del modelo bajo ciertas condiciones idénticas. No basta con una sola corrida porque buscamos hacer una simulación que esté sujeta al azar.
y necesitamos una muestra suficiente como para poder obtener estadísticas confiables. El número de réplicas se decide en función de la precisión deseada, el cual buscamos intervalos de confianza que sean estrechos, que nos puedan permitir confiar en las estimaciones. También tenemos la variabilidad del sistema, el cual si los resultados varían mucho entre corridas, se necesitarán como más repeticiones como para poder capturar el comportamiento real. Bueno, aquí como pueden ver tenemos la fórmula para poder tener un aproximado de réplicas que usaremos, donde S es la desviación estándar de un conjunto de piloto de datos y E es el error máximo que toleramos. Con esta fórmula obtenemos el número de réplicas que vamos a utilizar en el modelo. Como segundo punto tenemos la longitud de la simulación, el cual se refiere al tiempo o el número de eventos que cubre cada réplica. Esta puede definirse de dos maneras. El primero sería por tiempo. Aquí se usa cuando el sistema opera de forma continua, así como un hospital o una fábrica de línea de producción. Aquí nos interesa el rendimiento por unidad de tiempo. Un ejemplo sería cuántos productos se fabrican por turnos. Como segunda manera tenemos por número de eventos, en el cual este se aplica cuando queremos observar qué ocurre tras cierto número de procesos, como la atención de 1000 clientes o también el despacho de 500 órdenes. Elegir la longitud correcta evita simulaciones que sean demasiado cortas, que no reflejen como el comportamiento estable del sistema, o también necesariamente largas, que solo consumen recursos sin aportar valor adicional. Bueno, como otro punto de hablar, tenemos el periodo de calentamiento. Aquí en la mayoría de las simulaciones el sistema inicia desde un estado vacío o artificial, lo que provoca sesgos en los resultados iniciales. El cual este fenómeno se corrige eliminando un periodo de calentamiento. Para poder identificarlo usamos el método de Welch, que consiste en ejecutar varias réplicas, usualmente entre 10 y 30, registrar una métrica de interés como tiempos de cola en intervalos regulares, promediar estos valores entre réplicas en cada instante, también suavizar la curva en una media móvil, graficar los datos para poder ver dónde la curva se estabiliza. Desde ese punto en adelante se considera que el sistema ha alcanzado el estado estacionario y es donde comenzamos a recoger los datos o útiles para poder analizar. Bueno, por último tenemos el intervalo de confianza. El intervalo de confianza nos indica un rango dentro del cual con cierta probabilidad se encuentra el verdadero valor de la media del sistema. Un ejemplo sería si decimos que el tiempo promedio en cola está entre 4.4 y 5 minutos con un 95% de confianza. Esto significa que si repitiéramos el estudio muchas veces, el 95% de los casos, ese rango contendría el valor real. La fórmula del índice de confianza es IC es igual a la X con rayitas, que es la media de las réplicas, más o menos Z, el valor de Z, que es la distribución normal, eso multiplicado por S, que esa es la desviación estándar, sobre la raíz cuadrada del número de réplicas. Este intervalo es fundamental para
medir la precisión de nuestros resultados, comparar alternativas de diseño de operaciones y tomar decisiones fundamentadas con bases estadísticas. Bueno, como ejemplo tenemos la simulación de una caja de supermercado durante 8 horas, es decir, 480 minutos, donde los clientes llegan cada 3 minutos en promedio. El tiempo de atención es de 2 minutos en promedio. Se desean 28 réplicas para tener resultados confiables. Se descarta el periodo inicial de 60 minutos como calentamiento. Lo primero que tenemos que hacer para ejecutar estas 28 réplicas consecutivas sería en el Excel escribimos lo que serían los números de réplica, los números de clientes, hora de llegada, inicio de servicio, fin de servicio y tiempo de cola. Se repite la simulación de llegada hasta que se alcancen los 480 minutos. Esto quiere decir que se inicia desde que el reloj está en 0 minutos. En cada interacción con el cliente se genera un tiempo entre llegada aleatoria, usando una función exponencial como media de 3 minutos. Se suma ese tiempo al reloj para obtener la hora de llegada. Se genera un tiempo de atención aleatorio como media 2 minutos. El inicio de servicio es el máximo entre la llegada y el final del servicio anterior. Se calcula lo que sería el fin del servicio, se calcula el tiempo en cola, como cola es igual al inicio del servicio menos la llegada. Si el cliente llegó después del minuto 60, su tiempo en cola se suma al total para calcular el promedio de esta réplica. Luego calculamos los promedios de la cola por réplica. Al terminar cada réplica se divide la suma total del tiempo en cola por el número de los clientes que llegaron después del minuto 60. Luego iniciamos con los cálculos estadísticos finales, que se calcula la media de los 28 promedios, se calcula la desviación estándar de los promedios con los promedios. Se calcula el intervalo de confianza al 95%. Luego de mostrar el resultado al final de la ejecución, nos arrojará como resumen la media general, la desviación estándar y el intervalo de confianza. Muchas gracias.